Y ahora vamos a comenzar esta segunda unidad con estequiometría. Estequiometría es lo que define los cálculos que se hacen con las ecuaciones químicas. Y siempre para hacer cálculos no se puede hacer con cualquier tipo de ecuación, sino que la ecuación debe estar balanceada. Ustedes quedarán aquí, ¿y qué es todo eso? Pues ahora lo vamos a ver. Una ecuación química es lo que describe un cambio químico. Entonces aquí decimos que el hidrógeno reacciona con el oxígeno para darnos agua. Vean que estos de aquí de la izquierda son los reactivos, la flecha que indica produce y estos son los productos. Entonces, cuando está balanceada, tiene que haber la misma cantidad de átomos en el lado de los reactivos que en el lado de los productos. Aquí tenemos cuántos hidrógenos. Vean que el hidrógeno es H2, eso nos indica que es una molécula de hidrógeno en donde hay dos hidrógenos. Y como hay dos de estas moléculas, 2 por 2 son 4 hidrógenos. Del oxígeno el oxígeno está en forma molecular, o sea que lo forman dos átomos de oxígeno, entonces tendríamos dos oxígenos. En el lado de la izquierda tendríamos 4 hidrógenos y 2 oxígenos, y en el lado de la derecha nos indica que hay dos moléculas de agua. Entonces sería 2 hidrógenos por 2, 4, 1 oxígeno por 2, 2. Con lo cual en ambos lados tenemos 4 hidrógenos y 2 oxígenos. Vean que esto lo podemos representar aquí, en donde esta es la molécula de hidrógeno reaccionando con la molécula de agua, de oxígeno. Entonces tenemos 4 hidrógenos, 2 oxígenos, que reaccionan para dar dos moléculas de agua, en donde cada molécula de agua lleva un oxígeno y 2 hidrógenos, y entonces quedaríamos siempre con 2 oxígenos y 4 hidrógenos. Noten que en las reacciones químicas también los números que van antes de las moléculas o antes de los compuestos se les conoce como coeficientes. Esos coeficientes son variables. Y los números que van aquí pequeñitos al lado de los átomos, al lado derecho de los átomos, entonces esos son los subíndices. Esos si los cambiamos, cambiamos de sustancia. Para el caso, si nosotros en vez de escribir O2, escribiéramos O3, entonces se convierte en ozono. Y solo para dar un ejemplo, todos estamos respirando ahora oxígeno, no nos pasa nada. Si respiráramos el tal O3, es sumamente venenoso. Moriríamos a concentraciones muy bajas del ozono, una persona muere. Entonces, solo para decirles un ejemplo de lo que sucede. Igual aquí, imagínense que nosotros decidiéramos para balancearlo colocarle un 2 al oxígeno, entonces quedaría H2O2, que es el peróxido de hidrógeno, una sustancia en la que lleva el agua oxigenada, que bueno, imagínense, todos tomamos agua, pero a nadie nos gustaría tomar agua oxigenada. Como les digo, las ecuaciones se tienen que dar en ecuaciones balanceadas. Aquí tengo un ejemplo de una ecuación que no está balanceada. Entonces tenemos CH4 más oxígeno. Esto es una reacción de combustión. El metano se quema para darnos dióxido de carbono y agua. Y entonces vamos a ver la cantidad de átomos que hay en cada lado. Carbonos 1, 1. En el lado derecho, un carbono también. Hidrógenos, aquí hay 4 hidrógenos. Y en el lado derecho hay solo 2 hidrógenos. Entonces por eso ven, no está balanceada. De oxígenos, en el lado izquierdo, en el lado de los reactivos hay 2 oxígenos. En el lado de los productos hay 2 y 1, 3 oxígenos. Entonces no es una ecuación balanceada. No nos permitiría hacer los cálculos estequiométricos que se denominan, que se hacen con las ecuaciones balanceadas. Aquí tenemos, vean que el agua, H2O, es una molécula de agua, aquí está representada, está formada por 2 hidrógenos y un oxígeno. Siempre la ley de las composiciones constantes que tanto habló Dalton. En este caso, 2H2O nos indica que hay 2 moléculas de agua. 2 moléculas de agua, en donde tendríamos 4 átomos de hidrógeno y 2 de oxígeno. Y si ya tenemos H2O2, entonces es una molécula de peróxido de hidrógeno. Vean aquí que estaría los hidrógenos, los 2 oxígenos enlazados entre sí y los hidrógenos en los extremos. Vean aquí que también tenemos el agua, en donde el oxígeno es el átomo central, los hidrógenos están en los alrededores, son los átomos periféricos. Bueno, el H2O, como les digo, todos podemos tomar agua. Si tomáramos peróxido de hidrógeno, bueno, nunca lo he tomado, es nadie que lo haga, pero si se han echado en una herida peróxido de hidrógeno, ya saben cómo duele, agua oxigenada. Y entonces está formado por 2 átomos de hidrógeno y 2 de oxígeno. Aquí ya vamos a balancear la ecuación. Entonces tenemos, recuerden, esta es la ecuación no balanceada. ¿Cómo la vamos a balancear? Habíamos contado que aquí había un carbono a la derecha.
4 hidrógenos en los reactivos, 2 oxígenos en los reactivos, 2 hidrógenos en los productos y 3 oxígenos en los productos. Para eso lo primero que vamos a hacer, entonces balanceamos los hidrógenos. Vean que añadimos un 2. Entonces no estamos cambiando el tipo de molécula, sino que la cantidad. Entonces ahora tendríamos que se producen 2 moléculas de agua. Entonces cambiaría a tener 4 hidrógenos y 4 oxígenos en los productos. Ya habríamos balanceado los hidrógenos y nos quedaría que hay 4 oxígenos. Como no he colocado este 2 que está aquí, entonces solo habrían 2 oxígenos, pero podemos cambiar la cantidad de oxígenos que reaccionan. Entonces colocamos un 2 y ya nos queda la ecuación balanceada. Entonces nos indicaría que una molécula de metano reacciona con 2 moléculas de oxígeno para darnos una molécula de dióxido de carbono y 2 moléculas de agua. Aquí tendríamos las cantidades. Este es el metano, los 2 oxígenos, la molécula de dióxido de carbono y las 2 moléculas de agua. Fíjense en todas sus formas en la geometría de la molécula. Esta con esta forma que se le considera tetraédrica, esta es lineal. Vean que aquí también es lineal, en una sola línea están todos los átomos, mientras que este es angular. Y aquí tendríamos ya el balanceo: un carbono, 4 hidrógenos, 4 oxígenos, un carbono, 2 oxígenos, 2 hidrógenos, 4 hidrógenos, 2 oxígenos. Y entonces así ya nos quedaría la ecuación balanceada. Aquí vean que este es para que lo realicen ustedes, sea un ejemplo de aplicación. Aquí les piden que coloquen los coeficientes en cada una de las reacciones de forma que queden balanceadas. Ahí está la respuesta, pero les pido que lo practiquen. Y aquí nos piden que balanceemos esta ecuación. El sodio reacciona con el agua para darnos hidróxido de sodio más hidrógeno. Entonces contamos, hay un sodio, aquí hay 2 hidrógenos, un oxígeno, y aquí tendremos un oxígeno y un hidrógeno, y aquí 2 hidrógenos, entonces nos suman 3 hidrógenos. Los hidrógenos están desbalanceados y entonces tenemos que balancearlos. Para balancearlos, ¿qué es lo que podemos hacer? Ya que aquí hay 3, entonces voy a colocar un 2 aquí en la cantidad de moléculas de agua que están reaccionando, y nos quedaría sodio reaccionan con 2 moléculas de agua. Vean que aquí entre paréntesis este L nos indica el estado, que está en estado líquido, formándonos hidróxido de sodio, entre paréntesis AC, que significa acuoso, o sea que es una disolución, y el H2, que aparece una G, que nos indica gaseoso. Aún no está balanceado, ya que aquí tenemos 4 hidrógenos y en los productos hay 3 hidrógenos. Entonces añadimos un 2 aquí. De esa forma ya nos queda de balanceada. Como colocamos el 2 aquí, entonces nos quedan un sodio, 4 hidrógenos, 2 oxígenos, 2 sodios, 2 oxígenos, 2 hidrógenos, más los hidrógenos de aquí, 4 hidrógenos, prácticamente balanceada. Pero vean que aquí hay 2 sodios, aquí solo hay uno, entonces añadimos este 2 y ya nos queda la ecuación balanceada. Les pido que lo estudien, lo hagan ustedes independientemente, igual que realicen estos problemas. Fíjense que en este es un ejemplo, y entonces lo que tenemos que ver aquí, nos dice la lectura del problema que está reaccionando estas moléculas, en donde el rojo es el oxígeno y el azul es el nitrógeno, para formarnos este compuesto. Entonces tenemos que descifrar. Vean que aquí si este es nitrógeno y este oxígeno, sería NO, que reacciona. ¿Cuál es el otro tipo de molécula? El O2, para darnos NO2. Vean que entonces vemos si está balanceada. Tenemos un nitrógeno, 3 oxígenos, 2 oxígenos. Entonces para balancearla vamos a colocar coeficientes en donde nos colocaríamos. Vean que debido a que aquí hay NO2, entonces le voy a colocar un coeficiente de 2 y aquí también un coeficiente de 2. Se llama el tanteo, o sea que uno tiene que ir tanteando a ver qué es lo que sucede. Tipo como que si imaginen que se levantan en un sitio que está muy oscuro, tienen que ir así viendo cómo se logran mover. Uno tiene que ir balanceando de esa forma. O sea que
pudieron haber pensado que el que tenían que cambiar era el oxígeno, pero ahora vamos a ver que el resultado ya nos quedan 2 nitrógenos, 2 oxígenos en esta parte, más 2 oxígenos nos da 4 oxígenos. Y en el producto tenemos 2 nitrógenos y 4 oxígenos. Ya nos queda la ecuación balanceada. Vean que las reacciones ya vamos a empezar a saber distinguir el tipo de reacciones. Por ejemplo, las reacciones de combinación y las de descomposición. En las de combinación son cuando varios compuestos reaccionan para formarnos uno. O sea que el magnesio se combina con el oxígeno para darnos óxido de magnesio. En este caso, mientras que aquí tendríamos una reacción de descomposición, en donde un solo compuesto se descompone dándonos dos. En este caso, el carbonato de calcio nos forma óxido de calcio más dióxido de carbono. Esta es la reacción que han visto alguna vez si viajan por las carreteras que están quemando cal. Entonces están convirtiendo el carbonato de calcio, lo están convirtiendo en óxido de calcio más dióxido de carbono. Esta reacción, vean que es la ácida de sodio, reacciona para darnos sodio y nitrógeno. Entonces también es una reacción de descomposición en donde la ácida se descompone dándonos sodio y nitrógeno. Vean que aquí los entre paréntesis que nos indica el estado, el sólido y el sodio que está gaseoso. Recuerden que los gaseosos ocupan muchísimo mayor espacio que el que ocupa un sólido, y entonces por eso que al darse esta reacción se produce, sirve para las bolsas de aire que tienen algunos carros. Entonces se inflaría la bolsa, ya que la cantidad de nitrógeno que se produce es suficiente para inflar la bolsa y proteger a la persona durante un accidente. Muchas reacciones son de combustión. Las reacciones de combustión es todos los alcanos, la mayor parte de los compuestos de carbono se queman en presencia de aire para darnos dióxido de carbono y agua. Entonces vean que en este caso es el propano, que aquí lo tenemos en una bombona quemándose en presencia de oxígeno. El oxígeno proviene del aire. Recuerden que aproximadamente el 20% del aire es oxígeno, O2, y nos produce dando dióxido de carbono y agua. Vean que con eso ya aprendieron como 3 millones de reacciones en donde los diferentes compuestos de carbono al reaccionar con oxígeno van a producir siempre dióxido de carbono y agua. En esta ya es una reacción balanceada. Del propano reacciona con oxígeno para darnos dióxido de carbono y agua. De hecho, un propano reacciona con 5 equivalentes de oxígeno para darnos 3 equivalentes de dióxido de carbono y 4 equivalentes de agua. Una molécula de propano reacciona con 5 moléculas de oxígeno para darnos 3 moléculas de dióxido de carbono y 4 de agua. Vamos a contar a ver si es cierto. 3 carbonos. De hidrógenos, 8 hidrógenos. Y aquí tenemos 8 hidrógenos también. Y de oxígeno, 10 oxígenos. Y aquí tenemos, vean que O2 por 3, 6. O por 4, 4. 6 más 4, 10. Y ahora, esta es la combustión del metano. Entonces el metano reacciona con el oxígeno para darnos dióxido de carbono más agua. Vamos a ver si está balanceada. Un carbono. Perdón, este es el metanol. Este es otro compuesto, metanol. Se le llama el alcohol de madera. Y reacciona con el oxígeno para darnos dióxido de carbono y agua. Vamos a ver si está balanceado. Un carbono. De hidrógenos aquí hay 3 y 4. De hidrógenos aquí solo hay 2. Y de oxígenos aquí hay 1 y 2, 3. Y aquí tendríamos 2 y 1, 3. Entonces lo que vamos a hacer para balancearla es, ya que aquí tenemos 4 hidrógenos, entonces nos sale sencillo colocar aquí un 2. Y ya con eso tendríamos 4 hidrógenos. Pero cuidado, eso nos cambia las cantidades de oxígenos, que ahora tendríamos 2 y 2 son 4. Y aquí tendríamos 1 y 2 son 3. Entonces, ¿qué podemos hacer para balancear la molécula? Lo mejor que podemos hacer es déjenme pensar. Vamos a colocar un 2 aquí. Eso nos lleva a 4 oxígenos. Y aquí también 4 oxígenos.
perdón, 4 oxígenos y con este son 5, mientras que aquí tenemos 4 oxígenos. Entonces vamos a, no nos funcionó haber adicionado ese, con lo cual lo borramos. Y lo que vamos a hacer es colocar un 2 aquí. Eso me cambia 2 carbonos, 6, 7 hidrógenos, 1 oxígeno, perdón, 2 carbonos de hidrógeno serían 8, porque 1 y 3 son 4, pero como ahora son 2 moléculas de metanol, son 8. Y de oxígeno tendríamos 2 y 2 son 4. Entonces, bueno, vamos a llevar el conteo aquí aparte. Vamos a colocar aquí los reactivos. En esta parte reactivos y aquí productos tendríamos 2 carbonos, 8 hidrógenos y 4 oxígenos. Y en el producto tendríamos un carbono, 4 hidrógenos y de oxígeno 2 y 2, 4 oxígenos. Entonces, como ven, este balance no está tan sencillo, pero vamos a continuar. Ahora vamos a cambiar, ya que solo tenemos aquí un carbono en los productos, entonces vamos a agregarle aquí un 2. Al agregar ese 2, nosotros lo que vamos a tener es que tachamos este 1 y ahora tendríamos 2 carbonos. Tachamos los oxígenos que anteriormente eran 2 y 2 son 4, entonces ahora lo tachamos y nos quedarían 6 oxígenos. Los hidrógenos no los hemos variado. Y los carbonos ahora sí ya están balanceados. Entonces, ¿qué podemos hacer? Si nosotros colocamos vean que el hidrógeno no está balanceado, pero con que colocáramos aquí un 4 se nos podría balancear. Entonces vamos a tachar este 2 y colocamos un 4 moléculas de agua. Entonces con eso cambiamos. El carbono no lo tocamos. El oxígeno siempre nos quedaría 2 por 2, 4. Y ahora 4. Entonces tendríamos 8 oxígenos. Y en cuanto al hidrógeno, este pasaría a ser 8 hidrógenos. Y entonces vean que ya está balanceado el carbono, ya está balanceado el hidrógeno y nos faltaría el oxígeno. Afortunadamente el oxígeno, fíjense que está solo, entonces le podemos colocar la cantidad que querramos, que sería colocarle aquí un 3. 3 por 2 son 6 y estos 2 daría 8. Entonces de esta forma hemos balanceado, tanteando la respuesta. Nos quedaría 2 metanoles reaccionan con 3 oxígenos para darnos 2 dióxido de carbono más 4 moléculas de agua. Ahora vamos a estudiar los pesos fórmula y peso molecular. Vean que durante el video he estado hablando de algunos compuestos que les he llamado moléculas y otras que les he llamado únicamente compuestos. Entonces hay que diferenciar también cuáles son moléculas y cuáles son compuestos. Si la sustancia es una molécula, se habla del peso molecular. Si la sustancia no es un compuesto, no es una molécula, se llama de peso fórmula. Entonces aquí vamos a calcular el peso del ácido sulfúrico, H2SO4. Para calcularlo, entonces vamos a ver, utilizar la tabla periódica. En la tabla periódica están los pesos atómicos. Vean que aquí, en este extremo, aquí les aparece. No, perdón, ahí no es. Entonces lo borro. Aquí aparece masa atómica, está generalmente en el extremo izquierdo superior del cuadradito de la tabla periódica. Entonces vemos cuál es el peso del hidrógeno. Aquí está. Vean que tiene un montón de decimales, pero nosotros únicamente tomamos los 2 primeros. Entonces es 1. No ahí, sino que aquí 1. Ahora, como el compuesto, el ácido sulfúrico lleva 2 hidrógenos, entonces sería 1 por 2. Y el peso que aporta todos los hidrógenos es de 2. El azufre lo buscamos. Aquí está el azufre.
y su peso es 32. Entonces colocamos 32. Como solo hay un azufre, no tenemos que multiplicarlo por ninguna cantidad. Y para el oxígeno, aquí tenemos que su peso es de 16, 15.99, entonces lo aproximamos y es 16. Vean que el compuesto tiene 4 oxígenos, entonces sería por 4 y eso nos da 64. Para encontrar el peso fórmula sería sumar todo lo que aporta cada uno de los átomos, 2 más 32, 34 más 64, entonces serían 98. Aquí estamos trabajando, los pesos en la tabla periódica están en UMAS, unidad de masa atómica, entonces aquí tendríamos UMA, unidad de masa atómica. Vamos a ver el peso del cloruro de sodio, entonces el sodio pesa, lo buscamos en la tabla periódica, es bueno que sepan, aquí está, 23, como solo hay uno, mientras que el cloro lo buscamos aquí y pesa 35.5. Tomamos, como les digo, todos los enteros más la primera cifra decimal. Entonces al sumarlo me daría 58.5, que sería el peso fórmula del cloruro de sodio. Vean que el H2SO4 es una molécula, mientras que el cloruro de sodio es un compuesto iónico, por lo tanto aquí sería peso fórmula, mientras que aquí sería el peso molecular. ¿Cómo lo identifico? Fíjense que aquí todos estos elementos que están en el ácido sulfúrico son no metales. Recuerden que el hidrógeno puede ser considerado como un metal o un no metal, y el azufre y el oxígeno están en este extremo derecho, entonces son no metales. Mientras que el compuesto iónico se caracteriza por estar formado por metales y no metales, el sodio, que es un metal, y el cloro, que se encuentra en el otro extremo, un no metal. Aquí vamos a calcular, vean que calcula el peso formular, no sé qué significa eso, peso fórmula de la sacarosa C2H22 o 11 y del nitrato de calcio. Entonces, como el carbono pesa, lo buscamos en la tabla periódica, vean que el carbono pesa 12, entonces sería 12 que pesa cada carbono por 12 átomos de carbono, 144 UMAS. El hidrógeno pesa 1, y entonces sería un UMA por 22 hidrógenos que tiene la molécula, sería 22 UMAS. Y finalmente el oxígeno, ya lo vimos que pesa 16, por 11 átomos de oxígeno son 176. Sumamos el aporte de cada uno de los átomos para darnos 342 UMAS. Pueden realizar así este del nitrato de calcio, y les pido que realicen estos. Vean que lo importante, ahí tienen la respuesta, pero sí que lo deben de saber calcular, hacerlos ahora mientras están estudiando. Ahora vamos a ver la composición porcentual. La composición porcentual es el peso de cada átomo en un compuesto dividido entre el peso completo del compuesto. Ya habíamos visto que el ácido sulfúrico nosotros teníamos, recuerden que lo hicimos, entonces tendríamos el hidrógeno que pesa 1 por 2, son 2, el azufre que pesa 32, el oxígeno 16 por 4, entonces esto es igual a 64, y el peso total del compuesto es de 98. Entonces ahora, para calcular los porcentajes, sería el porcentaje del hidrógeno, sería el peso del hidrógeno, que es 2, entre el peso total multiplicado por 100. Eso, el resultado me sale de 2.04%. Para el azufre, entonces el porcentaje del azufre sería 32, perdón, el porcentaje del azufre va a ser igual a 32 entre 98, y esto me sale por 100. Se me olvidó colocar que como es porcentaje hay que multiplicarlo por 100, y me sale 32.65.
Y finalmente para el oxígeno, el porcentaje del oxígeno es igual a lo que pesa el oxígeno, 64 entre 98, y esto es igual a de nuevo se me olvidó que tiene que ir multiplicado por 100, y esto sí me da 64.31. Entonces ahí tendríamos todo el peso. Vean que la suma de todos los porcentajes tiene que darme el 100%. Ahora para el cloruro de sodio vamos a sacar el porcentaje. Recuerden que el sodio nos pesó, vamos a irnos para atrás, sodio 23 y el cloruro 35.5. Entonces ya tenemos que el porcentaje del sodio sería igual a 23 entre 58.5, y eso me multiplicado por 100, y eso me da 39.32%, y para el cloro, el porcentaje del cloro será igual a 35.5 entre 58.5, y eso me da 60.68%. Entonces ahí lo tendríamos. En eso consiste la composición porcentual, que es uno de los cálculos estequiométricos. Y bien, por hoy hasta aquí llegamos. Espero, como les digo, véanlo detenidamente, hagan los ejercicios y eso les servirá para poder apropiarse del tema.